Wow. Buenas tardes, queridos hermanos y amigos que nos seguís fielmente, aunque sea en el confinamiento total, tanto para nosotros como para vosotros. Hoy el mundo está viviendo pues un momento complicado, pero bueno, pensemos que esto es lo que habrá de aquí hasta el final del tiempo, en estos apenas 11 años que le quedan a este mundo. Iremos viendo episodios pues de pestilencias y veremos episodios pues de desastres naturales y veremos episodios pues de violencia en la sociedad, etcétera, etcétera, y todo ello pues hasta que se concluya todo y Cristo regrese. Recordemos que habrá una crisis importante y que esto es un preámbulo y que nos tiene que ayudar a prepararnos para cuando venga lo peor, que no afectará a todo el mundo, puesto que no todo el mundo será perseguido, sino que solo lo seremos los observadores del sábado, los hijos de Dios. Hoy vamos a tener una continuación del tema de Daniel, que ya iniciamos hace un tiempo. Lo que pasa que siempre venimos diciendo lo mismo, ¿no? Que recientemente hemos estudiado la escuela sabática sobre Daniel y bueno, es más que nada pues el repasar estos temas en forma de sermón, puesto que, bueno, tal vez las escuelas sabáticas llegarán a unas personas y el sermón tal vez llegarán a otras, ¿eh? Por lo tanto, seguiremos con esto, aunque os tengo que decir también que el próximo sermón que voy a tener va a ser distinto. Es, por así decir, un encargo que un hermano me ha hecho para que hable de un cierto tema que será totalmente distinto a lo que ahora estoy presentando acerca de Daniel. Pero si os parece, antes de introducirnos en el tema, vamos a orar. Yo os diré pues que antes de empezar, me he puesto de rodillas y he pedido la presencia del Espíritu Santo para que me dirija en este sermón que voy a presentar. Por lo tanto, ahora lo voy a hacer sentado para que me veáis en cámara, y oraremos pues para que el Señor bendiga este tema. Señor y Padre, te damos gracias porque a pesar de las dificultades que este mundo vive, tú permites que por medio de estas tecnologías podamos aún seguir presentando tu palabra. Te agradecemos porque de esta forma nos podemos reunir con los hermanos en estas videoconferencias, gracias al YouTube también, y así no nos encontramos solos, cada uno en su casa, sino que podemos compartir, vernos, compartir la palabra. Señor, te ruego que tu Santo Espíritu esté aquí, que Él ahora tome posesión de mí, me dirija, para que sean tus palabras las que salgan de mis labios. Y Señor, que pueda ser de bendición para mí y para todo aquel que lo escuche. Que tu Espíritu, Señor, nos dirija, que nos des la paz, que nos des seguridad, que tengamos esperanza y seguridad en que tú eres nuestro Dios, que nos amarás y nos cuidarás siempre, a pesar de las cosas negativas que pasen en este mundo. Señor, ayúdanos pues a pasar un buen resto de sábado y ayúdanos para que este tema pueda ser de bendición para todos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, hermanos, hemos llegado al capítulo 5 ya de Daniel. En este capítulo se muestra también un hecho singular. Los que tal vez pues, han visto o han estudiado la escuela sabática en su momento, pues bueno, ya saben de qué trata, ¿no? De todas maneras, me gustaría invitaros a todos y recomendaros que a la vez que podéis seguir este tema a modo de sermón, que también, como no, ojeéis las escuelas sabáticas que nuestro ministerio, el Ministerio del Cuarto Ángel, del Gran Engaño, ha ido presentando a lo largo del trimestre pasado. Hay cosas que, lógicamente, allí pues hay opiniones que enriquecen el tema de los hermanos que están en la sala, y que puede tal vez enriquecer un poco más el tema de lo que tal vez yo o un servidor en este momento pueda hablar. Por lo tanto, recomiendo que a la vez que tal vez hoy
en este momento en directo podéis seguir el capítulo 5 a través de mi persona, que también, o un momento que tengáis, podáis ver la lección número 5 que presentó nuestro hermano Ángel. Y así sucesivamente, cuando lleguemos al 6, al 7 y así hasta el 12. Conviene pues para tener una mejor instrucción, una mejor directriz de las enseñanzas que en el libro de Daniel se encuentran para cada uno de nosotros. Recordemos, Daniel es un libro profético, pero es un libro que, a pesar de que son hechos acontecidos ya en la historia, hay algunos de ellos que están aún en el futuro. Pero es que a pesar de que hayan sido ya pasados en la historia, recordemos que la escritura se escribió ¿para quién? Para aquellos que han alcanzado los fines de los tiempos. Por lo tanto, lo que está escrito es para nuestra enseñanza hoy, aquellos que realmente hemos alcanzado los fines de los tiempos. Y desde luego hay cosas importantes que nos ayudarán en nuestra condición cristiana hoy, en el siglo XXI, a fecha pues de abril como estamos actualmente. Bien, si os parece, iremos poco a poco leyendo este capítulo. Podéis tomar vuestras Biblias, Daniel capítulo 5, iremos leyendo poco a poco y comentando pues los versículos que se encierran en este capítulo 5. Recordemos que en el capítulo 4 vimos aquella experiencia que vivió el rey Nabucodonosor, que fue convertido pues como una bestia, ¿verdad? Que tuvo que andar por los campos comiendo hierba durante 7 tiempos, 7 años, ¿verdad? Porque no reconocía al Señor de los cielos como Dios soberano, hasta que realmente lo hizo así. Y entonces le fue repuesto su reino y, bien, ese hombre pues finalmente se convirtió en hijo de Dios. Y si Dios quiere, cuando podamos estar allá en la eternidad, sabéis que lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar a este rey que tuvo estas singularidades en su vida. Aparte que tuvo el privilegio, pues cómo no, de tener a Daniel y a sus amigos en su corte, que sin duda alguna fueron los que gracias a ellos él pudo llegar a este conocimiento de este Dios del cielo. Este capítulo 5 nos muestra una noche trágica en Babilonia, puesto que fue la noche en que el imperio babilónico terminó. ¿Os acordáis cuando estudiamos Daniel capítulo 2, esa profecía de aquella estatua con diferentes metales? Pues bien, aquí sigue esa profecía, porque esa profecía comenzaba con Babilonia, esa cabeza de oro, pero ahora, en este momento, en esta noche fatídica, Babilonia termina su hegemonía mundial y entra en escena el siguiente imperio. A Nabucodonosor, Daniel le dijo, después de ti se levantará otro reino. Y realmente fue así. Después de él se levantó este reino, el reino de los pechos y brazos de plata, simbolizando a Medopersia. ¿Sabéis? Todo eso ocurría en el año 539 antes de Cristo. Y yo recuerdo que Ángel, cuando tuvo la escuela sabática, comentó que la fecha de esa noche fatídica era 16 de Tasritu, en el idioma babilónico. En el idioma hebreo sería 16 de Tisri. Es decir, era el séptimo mes, era otoño. Y a más concordaba con la fiesta de tabernáculos, que es del 15 al 21 y que sabemos que concluye el siguiente día 22, ¿verdad? Pues bien, ya una vez situados, viéndonos ya en ese momento en que Babilonia va a caer, pues aquí se presentan pues una serie de hechos que vamos a leer en este capítulo. Si leemos los versículos del 1 al 4, nos dice lo siguiente. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino
Excitado por el vino, Belsasar mandó traer los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para beber en ellos el rey, sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sacado del templo de Dios en Jerusalén, y el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. ¿Qué os parece todo esto? El rey Nabucodonosor ya había fallecido, ya había pasado la historia. Y él sabemos cómo conoció a Dios a través pues, de Daniel y sus compañeros, ¿verdad? Pero he aquí que este hombre, que parece ser que era nieto, Belsasar era nieto de Nabucodonosor, pues parece ser que este hombre ya había olvidado toda esa historia que el imperio tuvo que vivir con el Dios de Israel. Lo había olvidado. Pero, olvidado o no, lo que sí que quisieron hacer era humillar a ese posible Dios que ellos ya tenían casi en olvido, humillarlo de la forma que tomaron esos recipientes, esos vasos de plata y de oro que mismo Nabucodonosor, su abuelo, había traído en su conquista a Jerusalén, en la destrucción del templo, y en ellos quisieron beber vino. Vino, pues lógicamente sería vino con alcohol, en vasos sagrados, en vasos que debían ser usados para vino mosto, pero no para vino fermentado. Ellos de esta forma quisieron pues humillar a ese Dios, demostrando que sus dioses de piedra, de metal, etcétera, etcétera, eran más poderosos que aquel Dios de los hebreos. Fue sin duda una sátira que ellos pues querían hacer al mismo Dios del cielo. Vamos a ver, hay algunos detalles que me gustaría resaltar. En los hallazgos que se hicieron sobre los restos que quedaban de Babilonia, se encontró una sala que tenía como 52 metros de largo por 17 metros de ancho. Y se cree que esa fue la sala donde este rey Belsasar hizo este banquete. Es decir, era una sala enorme, 50 y tantos metros de largo por 17 de ancho, es una sala muy grande. Ojalá nosotros pudiéramos tener una sala así en el lugar de reunión una vez pase todo esto, pero bueno, tenemos lo que tenemos que nos sirve muy adecuadamente. Era una sala muy grande, pero las paredes de la sala estaban encaladas con cal en blanco. Se ve que era costumbre en el tiempo hacerlo de esta forma. Y si seguimos leyendo, versículos del 5 y 6 nos dice, en esa misma hora, cuando ellos estaban ahí bebiendo, embriagándose con el vino, con las copas que habían traído del templo de Dios, dice, en esa misma hora apareció una mano de hombre y escribió delante del candelabro sobre la cal de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Os lo pongo aquí en PowerPoint para que podáis tener una idea. Entonces el rey palideció, sus pensamientos se turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas se batían o entrechocaban una contra la otra. Es decir, tomaron un tremendo pavor. ¿Os imagináis? Están en una gran fiesta, 1000 convidados con sus esposas, concubinas, etcétera, todos bebiendo, disfrutando de esa bacanal que estaban haciendo allí, y de repente algo rompe esa felicidad, entre comillas, que ellos tienen. Una mano grande, se supone, que comienza a escribir en esa pared encalada, en esa pared blanquecina. Lógicamente ellos quedan apavoridos al ver este hecho. No era un hecho normal, no era algo
habitual que apareciese una mano así. Nunca antes se había visto. En el libro de Daniel aparecen cosas que son singulares, ¿eh? Porque esto del horno de fuego, ¿verdad? Esto del sueño de la estatua con los metales, esto de la misma mano, ¿verdad? Esto de que un rey se tenga que convertir en una bestia, son cosas que no son habituales. Si leemos los otros 65 libros de la Biblia, no encontramos experiencias de este tipo. Únicamente las encontramos en el libro de Daniel. Y es que el Señor aquí quería dar un mensaje a ellos y también a las generaciones venideras. Por eso hay estas singularidades. Vamos a seguir adelante. Versículos del 7 al 9 nos dice: a gritos, el rey mandó traer a magos, caldeos y adivinos, y dijo a los sabios de Babilonia: el que lea esta escritura y me muestre su significado, será vestido de púrpura, tendrá collar de oro en su cuello y será tercero en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero ninguno pudo leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar quedó muy turbado y palideció, y sus príncipes quedaron perplejos. Es decir, él, como era la costumbre de la época, ¿qué hizo? ¿Os acordáis qué hizo Nabucodonosor cuando tuvo aquel sueño de la estatua? ¿Qué hizo? ¿A quién llamó? Llamó también a magos, astrólogos, adivinos del reino, ¿verdad? Para que le pudieran interpretar qué es lo que él había soñado y le dieran pues su interpretación de eso, ¿no? Y no pudieron, no pudieron. Y él ahora aquí hace exactamente lo mismo. Llama otra vez a todos esos magos y astrólogos y adivinos de Babilonia para que lean esa escritura y puedan darle la interpretación. Pero he aquí que hay un problema. Hay un problema. Ellos dicen que no pueden ni siquiera leer la escritura, porque estaba en otro idioma, que no conocían. No la pueden leer y, lógicamente, como no la pueden leer, tampoco pueden interpretarla. Y aquí que sucede algo inesperado. Aquí vemos esta diapositiva en la cual habla de este hecho, cómo él manda llamar a todas estas personas, y les dice que el que logre interpretar esto, pues que se le pondrá un collar de oro en el cuello, vestido de púrpura, y que será el tercero en el reino. ¿Os acordáis a quién se le dio esos dones? También a quién se le quiso dar en su momento, al mismo Daniel, con la experiencia que tuvo con Nabucodonosor. También le dijo: si interpretas esto, te pondré un collar de oro, vestido púrpura, y serás el tercero en el reino. Y Daniel, pues, en su humildad dijo: no, sean para ti estos dones, ¿no? Yo, pues, me voy a limitar a descifrar el misterio. Y bien, en esta ocasión, pues, estos hombres que sin duda alguna, pues, serían codiciosos de riqueza, de poder, pues, se quedaron con las ganas de vestir de púrpura, de llevar el collar en el cuello y de ser terceros en el reino. Se quedaron con las ganas. Y aquí que sucede esto. Entra una persona que no estaba ya, que no participaba de toda esa bacanal, que era la reina. Esa reina posiblemente podría bien ser o madre o abuela de el mismo Belsasar. No era su esposa, era o bien madre, o más bien podría ser la abuela. Porque la abuela, fijaros, vamos a leer versículos del 10 al 12. Dice: debido a las palabras del rey y de sus príncipes, la reina entró a la sala del banquete y dijo: rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Hay en tu reino un hombre en quien mora el Espíritu del Dios Santo. En los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Y el rey Nabucodonosor, tu padre, lo nombró jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Porque en Daniel, a quien el rey llamó Belsasar,
salió un espíritu superior y ciencia y entendimiento para interpretar y descifrar enigmas y dudas. Llama pues ahora a Daniel y él te dará el significado. ¿Qué os parece? Había alguien que se acordaba aún de Daniel y había pasado tiempo, ¿eh? Desde esa experiencia con Nabucodonosor hasta ahora, habían pasado pues posiblemente 50 años, ¿eh? O más, ¿eh? Había pasado tiempo, pero esta mujer aún se acordaba que en la corte había un hombre de Dios, un hombre que sabía descifrar los enigmas. Y ahora había un enigma aquí que descifrar. Y por eso invita al rey a que llame a Daniel para que pueda descifrar este enigma. Recordemos que ya lo dijimos, Daniel significa juez de Dios, o también podríamos decir juez enviado de Dios, o juez representativo de Dios, representante de Dios. Es decir, que el título de Daniel es juez, por así decir. Sabemos que el nombre que le pusieron, Belsasar, es en honor al dios Marduk, al primer dios de Babilonia. Es decir, que de esta forma Nabucodonosor buscó el humillar a este hebreo, haciéndole cambiar su significado de nombre de Dios juez por Marduk es mi Dios, ¿no? Quiso humillarlo de esta forma. Y veamos, los dos parece que se llaman igual. A Daniel se le pone Beltsasar y el rey de Babilonia en este momento se llama Belsasar, pero sin la T, sin la T. Esta T, bueno, si veis la escuela sabática que yo os invitaba a ver, que presentó Ángel, él habló acerca de esto. Yo me he tomado la libertad de tomar alguna diapositiva de su vídeo. Y aquí vemos los dos diferentes nombres escritos en su lengua materna. Belsasar, que es el de Daniel, con T, y Belsasar sin la T, que es el rey. Pero fijaros, hay una letra que es una especie de U, nuestra U, que se denomina TET. Se denomina TET. Y esta letra tiene un valor numérico de 9. 9 todos sabemos que 9 significa ¿qué? Juicio, ¿verdad? Juicio. Por eso Daniel, sin ellos darse cuenta, fijaros, le ponen este belt con T, Sasar, como queriendo decir, tú eres juez. Y realmente Daniel se convierte en juez para Nabucodonosor y en juez ahora también para el mismo Belsasar. No es casualidad, entonces, que Daniel se llame Daniel, no es casualidad. Vamos a seguir adelante. Versículos del 13 al 16 nos dice, entonces Daniel, que aquí le veremos, entonces Daniel fue traído ante el rey. Y el rey dijo a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los exiliados de Judá que mi padre trajo de Judea? He oído que el Espíritu de Dios reside en ti y que tienes luz, entendimiento y mayor sabiduría. Fueron traídos ante mí sabios y astrólogos para que leyeran esta escritura y me dieran su interpretación, pero no han podido mostrar su interpretación. Yo oí que tú puedes aclarar dudas y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su significado, serás vestido de púrpura, collar de oro tendrás en tu cuello y en el reino serás el tercer señor. Es decir, él se entrevista, el rey se entrevista con Daniel, dice, ¿eres tú aquel Daniel del cual me han hablado? Que la reina me ha hablado, aquel Daniel, ¿verdad? Que puede resolver los enigmas. Pues bueno, aquí hay este enigma. A ver si tú pues eres capaz en tu sabiduría pues de poder resolver estos enigmas. Y, ¿sabéis? Daniel en este momento
se cree que ya era bastante mayor. Aquí, aunque en la diapositiva parezca relativamente joven, parece ser que era bastante mayor, ya posiblemente tenía ya más de 80 años. ¿Eh? No era un bebé, no era un jovencillo, ¿eh? Era mayor. Pero en él continuaba habiendo paciencia, continuaba habiendo humildad. ¿Eh? No había cambiado absolutamente nada. A pesar de ser un esclavo, por así decir, en tierra ajena, él fue fiel en los ministerios que le dieron, que le otorgaron. ¿Eh? Fue fiel en todos. Y esperaba, cómo no, la terminación de aquellos años proféticos que escribió Jeremías para poder regresar, a ser posible, a su patria, a su Jerusalén. ¿Eh? Pero con todo y con esto, él mientras esperaba, seguía siendo fiel y obediente a los mandatos, siempre y cuando no fueran en contra de los designios del Dios del cielo, como veremos en el capítulo 6 que sucedió. ¿Eh? Y bien, si leemos los versículos del 17 al 21, dice, entonces Daniel respondió al rey, tus dones sean para ti y tus presentes dalos a otro. De todos modos, te leeré la escritura y te daré su interpretación. Es decir, él rehúye todo ese collar de oro, todos esos vestidos de púrpura, todo eso de ser el tercero en el... Él lo rehúye, no le interesa para nada eso. ¿Por qué? Porque su designio, ¿cuál es? Servir a su Dios, ser fiel a su Dios. Y para él las cosas del mundo son pasajeras. ¿Os acordáis a alguien que también tuvo oportunidad de ser uno muy grande entre los hombres y en cambio escogió ser vituperado con su pueblo antes de escoger ese buen designio? El mismo Moisés, ¿verdad? El mismo Moisés, del que esta mañana hemos hablado en la escuela sabática, ¿verdad? Como Jesús habló desde Moisés hasta pasando por los profetas, aquellos viajantes del camino a Emaús, ¿verdad? Pues es paralelo lo de Moisés con lo de Daniel. Dos hombres de Dios, sin duda alguna. Sigue la lectura. El Altísimo Dios dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino, la grandeza, la gloria y la honra. Aquí le está poniendo los puntos sobre las íes. El Dios del cielo le dio a tu padre, Nabucodonosor, bueno, aquí la Biblia habla padre, ¿verdad? Pero en realidad era abuelo. Lo que pasa que los abuelos en la Biblia también se denominan padre. La Biblia los denomina padre. Y le dice pues que si llegó a ser rey es porque Dios lo puso ahí, Dios le permitió ese honor. Dice el versículo 19, dice, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían ante él. A quien él quería mataba y a quien él quería daba vida. Engrandecía a los que quería y a los que quería humillaba. Pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció con orgullo, fue despuesto del trono real y despojado de su gloria. Fijaros, cómo explica Daniel esa historia a este hombre que posiblemente, si la conocía, a lo mejor ya la había olvidado. Lo pone en su lugar. Fue echado, dice, de entre los hombres y le fue dada la mente de una bestia. ¿Recordáis esta ilustración que os puse en su momento, verdad? Con los asnos monteses fue su morada. Le dieron a comer hierba como a un buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios es soberano sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que quiere. Qué elección para este hombre. Este hombre que quiso humillar al Dios del cielo, quiso tomar aquellos vasos de oro del templo del Dios del cielo, ¿verdad? Y traspasarlos de esa forma, bebiendo inicuamente con bebida embriagante, ¿verdad? Para así humillar, no dándose cuenta que si estaba en el poder es porque Dios lo había permitido. Y en vez de seguir la voluntad de Nabucodonosor hacia este Dios del cielo, pues se volvió a sus dioses, a los dioses de piedra, de metal, etc. Es
Es interesante cómo Daniel muestra aquí su valentía, pero a la vez con humildad, poniendo al rey en su lugar y diciéndole los agravios que ha cometido, ¿eh? Al no seguir las instrucciones de Nabucodonosor, ¿eh? Y los versículos 22 al 24 dicen, y tú, su hijo Belsasar, que en este caso sería su nieto, ¿eh? Pero es lo mismo, los nietos en la Biblia también se los denomina hijos, ¿verdad? De los padres que a la vez son abuelos, ¿eh? Muy bien, no sé si me entendéis. Y tú, su hijo Belsasar, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón. Y ahí le reprende. Por eso no es de extrañar que Daniel sea juez, juez de Dios, juez en el nombre del Señor, ¿eh? Antes le dice, contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer ante ti los vasos de su casa. Y tú y tus príncipes, tus esposas y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además, alabaste a dioses de plata y oro y bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y no honraste al Dios en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos. Entonces, de su presencia, de la presencia de este Dios, fue enviada la mano que trazó esta escritura. Esa mano que le hizo temblar de pavor al verla ahí escribiendo en la pared cuando estaban en esa bacanal, ¿eh? Es decir, que no quiso aprender de la experiencia de su abuelo, ¿eh? Esto me recuerda pues a los diferentes reyes que fueron levantándose en Israel, en Judá. La escritura en Reyes, en el libro de Primera y Segunda de Reyes, nos menciona siempre que un rey ascendía al trono por regla general. Lo primero que dice de él es, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Por regla general, salvo excepciones, como fue David, como fue Josías y como fue Ezequías, etcétera. Salvo excepciones, la mayoría hacían lo malo. Y es que no sabían las leyes y que antes habían habido reyes que habían obedecido al Señor, sí que lo sabían, pero se gozaban en la maldad y levantaban estatuas a Moloch y a otros dioses y les hacían sacrificios, perdonad, etcétera, ¿eh? Eran malvados. A este rey le ocurrió lo mismo. En vez de seguir el consejo de Nabucodonosor, lo olvida y va a la suya. ¿Por qué? Una nueva generación, ¿verdad? Tal vez, bueno, yo soy más inteligente que tú, tal vez pensó, ¿y para qué yo voy a hacer eso si no hace falta? Yo con mis dioses estoy bien y ya me prosperan, ya soy el primero en el reino, tengo riquezas, ¿no? Qué errado estaba, qué errado estaba. Y esa noche fue su última noche, a consecuencia de este error. Posiblemente si hubiese sido fiel, esa noche la habría pasado positivamente y su reino no habría acabado entonces. Pero como no fue fiel, esa noche su reino acabaría y también su vida. Y eso es lo más trágico. Y no solo la vida terrenal, sino también la vida eterna. Hasta ahí perdió. Vamos a seguir adelante. Versículo 25. La escritura es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Aquí os la he puesto. Son estas palabras, Mene, Mene repetido, Tekel, Uparsin. Todo esto tiene un significado. Nuevamente os remito a aquella escuela sabática que Ángel dio, en la cual él desarrolló largamente este tema que yo ahora no voy a hacer aquí. Yo no soy tal vez hombre de tantas palabras, ¿eh? Me gusta tal vez ir un poco más a lo que vulgarmente se dice al grano, ¿no? Me gusta ir un poco más al grano. Pero todas estas palabras tienen un significado y él allí las desbozó, tomando la strong, etcétera, y bueno, por eso os invito a que ojéis también eso porque os ayudará
no solo ese momento, sino toda la escuela sabática os ayudará a entender mucho más. Mene, mene, tekel, uparsin. Estas fueron las palabras. Y la interpretación es la siguiente, versículos 26 al 28. Dice, la interpretación es, Mene, contó Dios tu reino y le dio fin. Dios ha contado tu reino. No has andado correctamente. No has obedecido al Dios del cielo. Y Dios le pone fin a tu reino. Tekel quiere decir, has sido pesado en balanza y fuiste hallado, ¿qué? Falto. Has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Y Pérez, que es una traducción del Uparsin, Pérez, tu reino ha sido roto y es dado a medos y persas. Y Daniel se lo dice claramente. Él ya sabe quiénes son los que van a ocupar ahora el trono. Babilonia, el nuevo imperio que va a resurgir. Va a ser dado a medos y a persas. Tu reino ha sido dividido, ha sido roto. Pero fijémonos, antes a la mañana hablábamos, estas cosas, bueno, la escuela sabática decía que tal vez en la Biblia hay cosas que pueden ser para nosotros, otras que tal vez no. ¿Creéis que estas historias que hasta aquí hemos estado estudiando, incluyendo la profecía de Daniel 2, era para entonces y no era para ahora? Cuando incluso la profecía de Daniel 2 llega hasta la misma roca que viene y destruye todo y hace un reino, es decir, Cristo en su segunda venida. ¿Creéis que todo esto que ahora estamos citando aquí en el capítulo 5 era solo para Belsasar, para su tiempo? ¿O no estamos hoy en momento de juicio? Mene, mene, ha sido juzgado. ¿No hay un juicio que comenzó proféticamente en 1844 y que hoy estamos en el transcurso de este juicio, que lleva ya 170 años marchando? Y bien, si habéis seguido los temas del ministerio, sabéis cómo nuestro hermano Javi, él presentó cuándo podría ser el inicio del juicio ya de los vivos. Sabemos que hay en internet, hay hermanos, etcétera, que mencionan que si el juicio de los vivos será a partir de la última semana de este mundo, ¿no? Del 2024. Pero sabemos que también la profecía y la historia van ligadas y que hay acontecimientos en el mundo históricos que tienen mucho que ver con la historia que luego seguirá este mundo y que a veces dan un vuelco a la historia del mundo. Y sabéis, lo que el hermano Javi nos presentaba es que en el año 2001, ese 11S, ese 11 de septiembre, con la caída de las Torres Gemelas, ahí hubo un cambio en el rumbo de este mundo, que todos conocemos. Desde ahí pues hay un mayor control, más cámaras por todas partes, ¿verdad? Y bueno, más persecución a lo que es pues posible terrorismo, etcétera, etcétera. Todo está más controlado, más vigilado. No hay tantas libertades como teníamos antes de ese momento. Y él aseveraba mediante pasajes bíblicos y citas del Espíritu de Profecía de la hermana Ellen White, que esa fecha, 11 de septiembre de 2001, podría ser perfectamente el comienzo del juicio a los vivos. Además, había un detalle que él también mencionaba, que esto iba ligado con la difusión del mensaje del cuarto ángel que se encuentra en Apocalipsis 18. Y sabéis, en esa época, no en la iglesia, aunque sí que empezó en la iglesia, rectifico, empezó en una iglesia local,
empezó a darse el mensaje de el cuarto ángel. Comenzó a darse este mensaje. Y también se daba de forma, pues, en locales, también se daba en forma así, por así, un poco privada, entre amigos, ¿verdad? Que a la vez, pues, con el tiempo, ese mensaje, pues, fue creciendo y los amigos también fueron creciendo, ¿eh? Y a la vez ese mensaje, pues, fue luego llevado a Internet, ¿eh? Y a la vez ese mensaje fue puesto allá en un canal de YouTube. Ese ministerio, ese mensaje formó un ministerio con su página, ¿verdad? Con su web, en el cual se encierran todos los mensajes que desde entonces se han dado hasta hoy. Mensajes que son la verdad presente para nuestro tiempo. Últimos mensajes para este mundo que está ya por terminar. Y las dos cosas iban unidas. La historia que cambiaría el mundo, 2001, el 11S, las Torres Gemelas, y el comienzo de ese mensaje. En 2001 comenzó a predicarse este mensaje, ¿eh? Por medio, bueno, de este ministerio en el cual doy gracias a Dios por poder participar de él. Y quiera el Señor y permita que todos los que nos hallamos en él hoy podamos seguir fieles hasta el final. O bien con vida, o bien si vamos al descanso, pero fieles con la labor de este ministerio, ¿eh? Esparciendo estas palabras de vida, que para muchos son tropiezo, que para muchos son criticables, ¿verdad? Que para muchos son perseguidas, pero que son las palabras de vida que hoy el Señor está dando a este mundo. Y esto está aquí también, en Daniel capítulo 5. Aquí nos habla de un juicio sobre aquel hombre, sobre su reino, pero que a la vez es también una interrogación, un llevarnos hasta un futuro en el cual comenzaría este juicio en 1844. Y sabemos que cuando el juicio concluya, entonces este mundo vivirá una serie de plagas tremendas, ¿eh? Y acto seguido Cristo aparecerá y pondrá fin a este mundo con tantos desengaños, atrocidades, sufrimientos, muertes, guerras, enfermedades, epidemias y tantas cosas. Esclavitud, todo se encierra en este tremendo mundo que el Señor tendrá que poner fin a todo ello. Versículo 29 nos dice: entonces, por orden de Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura, pusieron en su cuello un collar de oro y pregonaron que él era el tercer señor en el reino. ¿Qué os parece? El rey cumplió su palabra. Tú has descifrado el misterio, has leído y has interpretado lo que quiere decir. Pues yo, haciendo caso a la palabra que te he dado, te otorgo pues estos dones, ¿verdad? Dones que a Daniel le sirvieron por mucho tiempo, un día escaso, una noche escaso, por así decir, unas horas escasas. Unas horas escasas. ¿Por qué? Porque el versículo 30 que nos dice: esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Aquí tenéis una ilustración de lo que era probablemente esa ciudad enorme de Babilonia, una ciudad que dice que contaba con 250.000 habitantes. ¿Os acordáis de Nínive? Aquella ciudad a la cual Jonás tuvo que ir a predicar, pero que al principio se oponía y finalmente pues tuvo que ir, ¿verdad? Aquella ciudad dice que era como de 3 días de camino y que tenía 120.000 habitantes, pero esta era el doble, más del doble, 250.000 habitantes. Era una ciudad tremenda, una ciudad en su momento, pues una maravilla del mundo de entonces, ¿verdad? Con esos jardines colgantes, esas enormes torres, esos palacios, etcétera, etcétera. Era algo magistral, ¿eh? Pero esa misma noche, ese imperio sucumbió. ¿Por qué? Como vemos en este dibujo de esta ilustración,
los medos y los persas, al mando de Darío, tomó el reino a la edad de 62 años. Los años que voy a hacer yo la semana que viene, si Dios quiere. 62 años. Tomó el reino. ¿Eh? ¿Ellos qué hicieron para poder tomar el reino? Ya que la ciudad era inexpugnable por esos tremendos muros, que eran altísimos y muy gruesos, no podían ser derribados con catapultas ni esas cosas, ni podían ser, por así, escalados, por así decir, con peligros que desde arriba pues te echasen flechas o diferentes objetos, ¿no? Eran inexpugnables. ¿Qué idearon? ¿Qué idearon? Bueno, el Señor lo permitió así. Las cosas no suceden porque sí. El Señor dijo, después de ti vendrá otro reino. Y esta noche, 16 de Tirri del año 539, se cumplía parte de esa profecía, el primer paso, por así decir. Ellos desviaron el río Éufrates, caudaloso, entonces, hoy no tanto, y por el cauce del río, casi seco, pudieron penetrar hasta la ciudad. Pero he aquí que se dice que la ciudad tenía unas puertas de bronce enormes, pero he aquí que las puertas, no me digáis cómo, quedaron abiertas. ¿Qué pasaba? Todos estaban con bacanal, todos estaban alegres. ¿Alguien se olvidó de cerrar las puertas? Bueno, el Señor permitió que esas puertas estuvieran abiertas. ¿Por qué? Porque este imperio entró y, sin oposición, tomar la ciudad y matar, quitar la vida al rey Belsasar. Así fue como la profecía se cumplió y cómo esta tremenda ciudad cayó. Mirad, os he puesto aquí un pasaje que se encuentra en Isaías, capítulo 45, versículos del 1 al 3. Y es paradójico porque eso se escribió unos cuantos años antes, que sucediese. Y dice así, dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Recordemos, Darío, que era el tío, Medo, y Ciro, que era su sobrino persa, fueron los que entraron a tomar posesión de esta ciudad. Yo iré, dice el pasaje, delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce. Fijaros, qué explícito es el pasaje. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos, los que estaban en Babilonia, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Según Isaías 45, del 1 al 3. ¿Qué os parece? ¿Es confiable o no la Biblia? Como ya hablábamos en la escuela sabática. ¿Es confiable o no? ¿Se cumplen sus profecías? Pues como veis, el Señor aquí hablaba de Ciro, que aún no había ni nacido. Y ya habla de Ciro, al cual ya le pone nombre. Y le dice lo que hará. Entrará por unas puertas de bronce y tomará unos tesoros de un lugar específico, Babilonia. Es tremendo cómo el Señor nos avanza la profecía para que creamos en Él y tengamos confianza en Él. Y esos temas proféticos es lo que hoy la gente necesita. Y es el medio que podemos usar para llegar a las gentes. Ya que si tú vas a alguien y le dices, oye, ¿sabes que Jesús murió por ti y Jesús te ama? ¿Qué te dirán? Y más en nuestro mundo, aquí en España, en Europa, nuestro lugar, que la gente es atea, no son creyentes por regla general, y cada uno va a lo suyo, ¿verdad? Sabéis ahora, con este tipo de epidemia, ahora la gente está más, ¿cómo diría?, más sensible, y ahora está más propensa a poder escuchar. Por eso os animo, ya que no podemos salir, por lo menos aquí en este país, no podemos salir a las calles de momento abiertamente por este confinamiento, que uséis vuestro internet,
vuestras redes sociales, para esparcir el mensaje que el ministerio está dando. Esparcir el mensaje a aquellos amigos, familiares que tengáis. Podéis mandarlo al extranjero si conviene, ¿eh? Para que muchos conozcan, ahora que están confinados en casa y pueden tener más tiempo que nunca para ver. Pero estad seguros de una cosa, el tema profético es un tema que si demuestras la realidad, la verdad de esa profecía, toca corazones. Y eso puede ayudar a que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Quiero concluir con una cita de Ellen White, la cual ella habla de un versículo que hemos leído, pesado ha sido en balanza, versículo 27, y nos dice: velad pues, para que cuando venga de repente nos halle durmiendo. Marcos 13, 35 y 36. Velad para que nos halle durmiendo cuando Cristo venga en aquel tiempo, ¿verdad? Y dice: peligrosa es la condición de quienes, cansándose de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. ¿Qué os parece? Aquí está hablando de personas creyentes, cristianas, que cansándose de esperar, o es que Cristo no viene, o es que desde que nuestros padres lo decían han pasado tiempo y no viene, bueno, pues yo ya me olvido y me voy a mi vida anterior, ¿no? Y vuelven al mundo. Hay muchos que les ha pasado esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no conocen la fecha. No conocen la fecha. Y hoy hablábamos acerca de la importancia de la fecha para cuando el diablo haga esa imitación de esa venida de Cristo con sus ángeles, pero no lo hará en 2031, lo hará antes. Y sabéis, la fecha es la que nos mostrará que eso es un error, para que no caigamos. Por eso es importante por qué el Señor hoy ha levantado esa fecha. ¿Por qué no lo hizo a sus discípulos? ¿O no lo hizo a Ellen White? No era el momento de esos pioneros. Faltaba mucho para ellos aún, pero ahora sí es el momento. Y como van a haber muchos engaños, por ejemplo, que vivimos de la epidemia, es un engaño que nos ha sido lanzado ahí. Y muchos unos creen que es mentira, no, esto no existe. Otros creen, bueno, ¿qué va a pasar? Pero todo esto es para que nos vayamos preparando, que a partir de aquí vamos a vivir dificultades. Estas las sufren todos, pero llegará un punto en que las dificultades solo serán para el pueblo de Dios. Y hay que ir preparándose. Fijaros, aquí yo vivo en un pueblecito de 3.000 habitantes. Si vas a comprar al supermercado, que es lo único que te permiten hacer para salir de casa, a no ser que tengas perro y lo puedas sacar a pasear, ¿eh? Si vas al super, ¿sabes con qué tienes que pagar? ¿Con metálico? No, no es aceptado. Solo con tarjeta de crédito o débito. No puedes pagar en metálico. No lo aceptan por si el dinero está contagiado, ¿eh? Pues esto se va a imponer. Se va a imponer. El dinero metálico va a desaparecer y tendremos que pagar con tarjeta de crédito, ¿eh? Por eso no es de extrañar que Apocalipsis diga que llegará un punto en el cual los fieles no podrán ni comprar ni vender, ¿eh? No porque tengan o no tengan metálico, que nadie lo querrá, sino porque tendrás que pagar de alguna forma con una tarjeta, con un chip, con algo, y no te lo aceptarán porque tú no formarás parte de la sociedad. Estarás contrario a la sociedad, ¿eh? Y muchos, dice, cansados de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. Mientras el hombre de negocios está absorto en el afán del lucro, hoy sucede esto, y ella lo escribía en su tiempo, ¿eh? Pero hoy sucede esto y más, ¿eh? Mientras el amante de los placeres está buscando cómo complacerse, mientras la esclava de la moda está renovando su vestuario, venga ropa, va, esta me la puse ayer, ya no me vale, venga, otra nueva, mira, esta ha salido ahora nueva, venga, va, me la compro, me la pongo, así estaré más guapa y los hombres me mirarán, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Eh? En fin, son las cosas de hoy, ¿eh? Puede ser, dice, que en ese momento el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia. Ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. ¿Qué os parece esta cita?
¿Vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios o aún estamos por las cosas del mundo? Por acarrear y juntar dinero, fortuna, comprar y tener y poseer, y vestirnos, como dice aquí, a la moda y venga y más, los placeres del mundo, etcétera. ¿Estamos en esto o ya nos vamos mentalizando que las cosas ya están cambiando para que nos vayamos preparando para la gran crisis que se nos avecina ya? Esto es un mensaje para hoy. Y mirad, Ellen White cita este pasaje, versículo 27, pesado ha sido en balance, ha sido juzgado, y lo pone en nuestros días, como queriendo decir, esto es para hoy, como toda la escritura. Toda la escritura es para hoy, los que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Por lo tanto, que este mensaje, que en esta tarde es un sermón, es raro, ¿verdad? Lo hemos hecho a la tarde. Bueno, en este confinamiento, a la mañana aprovechamos para explayarnos en la escuela sabática, y a la tarde, ya que no podemos hacer nada más, pues presentamos el sermón. Así lo hicimos en estos días pasados y así lo iremos haciendo mientras estemos aquí. Pues quiero, Señor, que este sermón, que, bueno, mejor o peor presentado, que pueda ser de bendición para aquel que lo ha escuchado y para aquellos que lo puedan escuchar. Que recordemos esto, que todo esto que está escrito aquí es un paralelo a lo que tiene que acontecer en el mundo. Que todos vamos a ser juzgados por el Señor. Que todo lo que hacemos, todo se anota en esos libros del cielo. Libro de memorias, ¿verdad? Y hay un libro que tiene un nombre trágico, muerte, el libro de la muerte. Si nuestro nombre no está en el libro de la vida, pasará a ese libro de la muerte. Y si está ahí, no vamos a ser salvos. Queremos disfrutar con las cosas del mundo y dejar las cosas de Dios hasta el 2031 y luego ya me prepararé. O me prepararé hoy por si mañana ya no lo cuento. Hay que hacerlo así. Por mucho que Cristo venga en 2031, la preparación es hoy para mí y para ti. Es hoy, no la semana que viene, ni el año que viene, ni el 2031. Por lo tanto, que el Señor nos ayude, que os bendiga grandemente, que os dé un resto de feliz de sábado. Aquí ya pronto nos va a terminar el sábado, pero hay lugares en los cuales aún tenéis horas sagradas. Guardadlo como es debido, respetadlo como es debido y utilizadlo para compartir la palabra y para compartirla sobre todo con aquellos que no la conocen, para que muchos puedan llegar al conocimiento de esta verdad. Bien, en la próxima ocasión no vamos a hablar acerca de Daniel capítulo 6, que será el tema que seguirá, allá Daniel en ese foso de los leones, ¿verdad? Sino que vamos a tratar acerca de otro tema. Yo lo consulté con mi hermano Víctor. Es un pedido que un hermano de Estados Unidos me ha hecho para que lo presente. Y bueno, pues me dispondré a preparar ese tema con la ayuda del Señor y cuando me toque poderlo presentar. Y posteriormente, una vez haya presentado eso, pues seguiremos con los otros 7 capítulos que nos quedarán aún de Daniel. ¿Sabéis? Hay un capítulo 12, que tiene una serie de cifras. Unas cifras que aún para nosotros son como una especie, por así decir, de misterio. Más o menos sabemos por dónde va, pero aún queda algo ahí oculto. Y bueno, de aquí a que llegue, no sabemos si el Señor dará suficiente luz para que sepamos realmente qué significan esos números. El 1260, el 1290 y el 1335. De aquí a que lo presente, posiblemente pasarán meses o veremos. Quiera el Señor que tal vez nos dé luz para, cuando llegue el momento, presentarlo adecuadamente. Os ruego que oréis por el ministerio, que oremos los unos por los otros y más en este confinamiento. Sabemos que hay hermanos que tal vez padecen el contagio, y deseamos pues que el Señor los restablezca. Y también sabemos pues que hay hermanos que tienen diferentes problemas de tipo espiritual, de tipo económico, de tipo laboral, de tipo familiar, etcétera, y que nos piden pues que oremos por ellos. Por eso en el ministerio organizamos un listado de oración
que normalmente cuando nos reuníamos después del sermón, orábamos todos por ese listado, de rodillas, orábamos por ellos. Pues oremos unos por otros, para que el Señor nos siga manteniendo fieles y nos ayude a disfrutar la palabra de Dios, a desear leerla, estudiarla, a sacar esas verdades que aún hay para descubrir en ellas y las vivamos, para así poder ser un ejemplo para todos aquellos que nos envuelven. Que el Señor los bendiga. Vamos a finalizar, si os parece, con una oración. Señor y Padre, que estás en el alto cielo, te agradezco, Señor, porque a través de tu palabra vemos tu voluntad para este mundo, tu voluntad para con tus hijos. Tú no nos has dejado huérfanos, tú no nos has dejado deshabilitados, nos has dado mucha información que en ella encontramos. Sobre todo, como Jesús dijo, en ella hay la salvación. Pero aparte de esto, tú nos has dejado, Señor, todos los acontecimientos prácticamente que tienen que pasar en este mundo a través de estas profecías magníficas que tú has avanzado para que cuando sucedan creamos. Señor, te rogamos pues que nos ayudes para que estudiemos tu palabra. Vemos cómo tú día a día vas dando nuevas verdades, vas apartando tu mano y vas mostrando cosas que hasta el momento no eran conocidas. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes para que estemos atentos, escudriñándola con oración por medio de tu Santo Espíritu, para que podamos descubrir esas nuevas verdades que tú tienes para este tiempo y para los días que le quedan a este mundo. Te rogamos, Señor, que tú hagas que ayudes que este ministerio, que tu pueblo, el ministerio del tercer Elías, siga adelante, Señor, que muchos se añadan a él y puedan ser parte de esos salvos, y que muchos, si es tu voluntad, puedan ser parte de esos 144.000 que llegarán sin conocer el descanso y estar en pie ante ti. Que todos, Señor, de una manera o de otra, podamos levantarnos y estar ante ti cuando vengas a buscarnos, habiendo acabado la carrera, como dijo Pablo, y habiendo obtenido la victoria. Señor, guárdanos, ayúdanos a respetar lo que queda de sábado, a guardarlo como es debido, y Señor, que seamos un cuerpo que nos distribuyamos esparciendo el mensaje por todas partes donde podamos llegar. Bendice, Señor, la obra y ayúdanos a ser fieles y a trabajar en ella con ahínco. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.